investigación y docencia de Chihuahua. Entre otros, en su carrera ha tenido diferentes puestos, diferentes instituciones en las que ha colaborado. Por ejemplo, fue investigador del Instituto Nacional Indigenista, del Centro de Investigaciones para la Sequía del Instituto de Ecología, AC. Fue investigador del Centro INA Chihuahua en el proyecto Etnografía de los Pueblos Indios de México. Investigador invitado en el Colegio de Chihuahua. Fue director director fundador del Museo del Desierto Chihuahuense de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Y bueno, entre sus trabajos publicados y de investigación, ha trabajado en diferentes aspectos como la historia cultural, la historia ambiental, la etnoecología, el desarrollo de estrategias y planes de manejo comunitario para el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural en comunidades campesinas e indígenas principalmente. El día de hoy nos va a presentar un trabajo muy interesante que podríamos denominar estudios en torno al poscolonialismo, epistemologías indígenas contemporáneas, donde de algún modo trata de hacer confluir diferentes aspectos de las teorías críticas latinoamericanas, poscoloniales, para destacar el aspecto de la importancia, la multiplicidad y la relación con el saber dominante de las epistemologías locales, indígenas y campesinas principalmente, vistas desde una perspectiva decolonialista, donde destaca, digamos, su papel dentro del patrimonio inmaterial de estos saberes y cómo la pedagogía crítica puede incidir en este proceso de revaloración y de cuestionamiento a la epistemología dominante y a la pedagogía igualmente dominante. Bueno, sin más, lo dejo con Federico. Bueno, muchas gracias, Arturo. La intención es mostrar una parte de esta temática que forma parte del proyecto doctoral, la tesis doctoral, que es sobre la recuperación, la descolonización de los saberes que están sometidos, principalmente indígenas y campesinos, en relación a otros saberes, que en todo caso es el occidental, ¿verdad? Bueno, yo quisiera primeramente dar algunos antecedentes que me parecen muy importantes de este asunto de por qué son estudios postcoloniales. A lo mejor ustedes lo saben, pero para mí decirlo significa reaprender y confirmar lo que he estado leyendo. Primero, se reconoce desde los años 80 que el tercer mundo, todavía con esa noción, no solamente ha sido colonizado y está en un marco de modernidad, en tanto que no ha salido del capital, de la historia del capitalismo por sí mismo. Esta historia de modernidad está constituida por diferencias que, a pesar de que se considera que hay un mundo generalizado, globalizado, homogéneo en el marco de la modernidad, con la historia de estos grandes metarrelatos, no obstante, el capital se manifiesta en forma distinta en diferentes territorios y en diferentes culturas. Así entonces, esa colonización que entendemos como carácter histórico no es tal solamente de orden histórico, es de presente, es de coyuntura, es contemporánea. Si la colonización no solamente es de carácter, vamos a llamarlo inmediatamente económico por el capital, sino también es obviamente cultural, es de dominio, es de supresión. Y esa colonización, al igual que el capital se va transformando a través del tiempo, esta colonización también se va transformando. Por tanto, la colonización es evidente, y hoy la colonización está presente principalmente en la dimensión epistémica.
Es decir, sea buscando una liberación de diferentes formas de carácter cultural, de carácter, no sé más, de carácter militar, incluso de carácter teológico, al grado que en América Latina todo el pensamiento de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, antropología de la liberación, es un pensamiento crítico latinoamericano que piensa en esta perspectiva. Claro, con una serie de historias que la Escuela de Frankfurt influyó en América y en todo el mundo sobre una crítica a Occidente y asimismo sus maneras de colonización. Pero para América Latina resulta importante esta historia de pensamientos liberales, de liberación, insisto, de liberación. Y en esta perspectiva también está la perspectiva del conocimiento, la epistemología, la filosofía de la liberación, pero en concreto con la epistemología. Durante los 80, Buenaventura de Sousa Santos empieza a escribir ya sobre este papel del epistemicidio, es decir, la muerte o global en torno a los otros conocimientos que están fuera del contexto científico o racional occidental. Y ante eso se plantea una necesaria epistemología del sur. Esta epistemología del sur, vamos a utilizarlo en términos metafóricos, él lo menciona en su texto, una epistemología del sur, está relacionada a reposicionar, reubicar el conocimiento latinoamericano que se gesta en el sur, pero este sur no es en términos concretos, específicos, geográficos, sino una actitud distinta frente a la epistemología euro-norteamericana, que ha sido dominante. Entonces plantea reconstituir, recuperar una epistemología del sur, donde los conocimientos que estados fuera de los marcos de la cientificidad entran en juego. Entran en juego en el sentido no solamente de las etnociencias, que en un momento voy a comentar, pero también en el sentido de los sentidos comunes. Cuando marca entonces el sentido común como conocimiento, está entonces tocando otras dimensiones que no habíamos considerado. Es decir, no solamente entonces las epistemologías de los pueblos indios, de los campesinos están sometidos y descalificados, sino aquellos son conocimientos que también se gestan por los profesionistas, que diría Michel Foucault, estos saberes eruditos de los profesionistas, sean enfermeros, médicos, antropólogos, sociólogos, que a través de su práctica y su conocimiento, su enfrentamiento con la vida, tienen una serie de conocimientos tal vez no sistematizados, pero consolidan un sentido común. Y es tan importante para poder sobrevivir en condiciones de poder. Entonces, no es simplemente un acto de conocimiento de sentido común no aplicable, sino permite la sobrevivencia, permite sobrevivir de su desarrollo en la pobreza. Por eso, el tema que yo en este momento voy a comentar es un pedacito de la tesis, específicamente sobre el pensamiento latinoamericano, ¿sí? Y cómo esto influye en la epistemología local, ¿no? Pensando que es un principio básico para descolonizar. Tú no te das cuenta si estás enfermo hasta que reconoces que estás enfermo, ¿no? Y esa necesidad de autorreconocimiento, de autodiagnóstico personal o autodiagnóstico colectivo, de que estás colonizado epistémicamente, necesariamente tiene que pasar. Porque mientras se siga asumiendo que el conocimiento científico como tal es la única forma de acercarnos a la verdad, es finalmente un discurso homogéneo y finalmente utilizado, como sabemos, por la historia del propio país. Visto así, la perspectiva que voy a comentar es con un sentido de descolonización. La tesis, pues, dado que es un doctorado en pedagogía crítica, pues tengo que hablar de pedagogía crítica. Pero aquí entra la dimensión personal. Durante años y formación en el trabajo de campo como geógrafo,
siempre fue un trabajo con campesinos o indígenas, de poder recuperar o potenciar su desarrollo. Uno, desde la perspectiva de los recursos naturales, otro desde la cultura, otro desde la perspectiva educativa, en fin, de tal forma que ese acercamiento fue siempre a través de estrategias educativas, no formales, es decir, cómo trabajar con un grupo campesino, cómo trabajar con un grupo indígena o clases urbanas desprotegidas, primero desconociendo mi conocimiento que tengo, ¿verdad? Y reconociendo que ellos poseen conocimiento. Y que es a partir de su conocimiento donde se plantea un modelo de desarrollo, desde ellos. Entonces es otra perspectiva pedagógica. Por sí misma la pedagogía enseña. Con la psicología comprendes cómo se aprende. Entonces es un proceso psicopedagógico. Pero en la realidad, la pedagogía no solamente es enseñanza, es también aprendizaje. Y en las comunidades campesinas o indígenas hay procesos de aprendizaje para poder sobrevivir. Y esos procesos de aprendizaje tienen que ver con los conocimientos que han heredado. Primero, del uso y manejo de los recursos naturales. Y con ello, también las prácticas culturales para utilizar esos recursos naturales, es decir, el lenguaje. Por tanto, hablar de una pedagogía sociocultural es hablar de una recuperación del aprendizaje que se tiene sobre su patrimonio cultural. Pareciera que eso es inmediato, pero igualmente muchos de nosotros no reconocemos los elementos patrimoniales que tenemos, que hemos heredado, por ser cotidianos. Y obviamente estas culturas también no se recuperan. Entonces, uno de los elementos patrimoniales, culturales, de carácter material, son los conocimientos. ¿Sí? En la tesis lo que trato de recuperar es esa dimensión de propiedad que existe en las comunidades de su conocimiento. Y hoy es necesario proteger ese conocimiento, porque trae consigo muchos otros saberes que pueden ser utilizados con fines, pues, ya sabemos, con fines de biopiratería, en fin, de otros tipos, ¿verdad? Por eso es que acercarnos al estudio de la problematización de los saberes locales, de las epistemologías locales, es hablar en un principio de diversidad. Entonces, por tanto, no podemos hablar de una epistemología clásica, tenemos que hablar de una epistemología fundada en la pluralidad. ¿Sí? Y eso es otra cosa que pues poco se ha trabajado, se ha insistido mucho sobre ello en diferentes áreas, principalmente en la biología, en la antropología, en América Latina. En términos filosóficos, pensar en la descolonización de los saberes indígenas parte de la filosofía liberal, gestada por Enrique Dussel y otros filósofos generales. Dussel recupera del pensamiento de Manuel Levinas en el sentido de la noción de exterioridad, totalidad. Es decir, Levinas, judío, le toca llegar a una dimensión de campo de concentración, es sometido a todas las desgracias que es local, pero él como académico de la Universidad de Berlín, pues él se sentía europeo, ¿verdad? Blanco. Pero ahora cuando le toca reconocerse que es judío y que no es igual que los alemanes y que lo tratan como perro, prácticamente cambia totalmente su posición y empieza a discutir la dimensión desde la filosofía de la otredad. Ser totalidad, de ser totalidad en dimensiones europeas a ser el otro. Ese cambio y esta visión que lo recupera Enrique Dussel va a replantear la necesidad de ser el otro para América Latina. Y dice, es necesario reconocernos en América Latina como seres periféricos, como otros. Y en esta perspectiva no somos iguales, por tanto, desde el conocimiento científico. Para el conocimiento científico somos finalmente objeto, no somos sujeto. Desde una perspectiva de relación epistémica clásica. Esta dimensión periférica también replantea una dimensión geopolítica, epistemológica. ¿Sí? Hay territorios donde concentran el poder del conocimiento, que circulan entre la dimensión euro-norteamericana. ¿No? Y esta dimensión euro-norteamericana como consolidación
regional geopolítica del conocimiento, definen estos como centros y todo lo demás como periferia. Así entonces, el conocimiento que se gesta alrededor, en torno al centro, toda la periferia está circulando, ¿no? Obviamente, la relación vamos a llamar, que se establece de comunicación entre el sujeto y el objeto, en esta relación es así, sujeto-objeto. Desde una perspectiva distinta, de diálogo, en todo caso, una epistemología plural, debe ser de sujeto-sujeto, ¿sí? De diálogo, de enfrentamiento, incluso hasta de interpelación. Por tanto, en lugar terminólogo, en México, hago un paréntesis a esto, desarrolla en el Colegio de México, con el Centro de Estudios de África y Asia, el pensamiento de las modernidades coloniales en todo el mundo, en los 80. Yo había rapeado este libro, pero valía la pena buscarlo. Con gusto voy a pedir al PEC que lo podamos escanear y ya con gusto lo distribuyo. Pero el pensamiento de esta dimensión de ser periferia de otras epistemologías plurales, no solamente se ha pensado para América, se ha pensado en África, se ha pensado en Asia. Y esto, las coincidencias resultan importantes. Se reconoce que hay un conocimiento que no ha sido conocido, que solo el que perdura es la que está en el centro, ¿no? Es decir, que está en la dimensión euro-norteamericana. Bueno, entonces, recuperando, la exterioridad que se reconoce en una condición colonizadora o colonizadora es un principio de descolonización. Es un principio de reconocer que estamos enfermos, lo cual significa también la búsqueda de rupturas epistémicas. Este autorreconocimiento permite eliminar la dimensión de absolutismo epistémico que tiene Occidente. Por tanto, la descolonización no es un acto exclusivamente epistémico, sino además hay otras consecuencias. Es decir, visto desde las disciplinas, hay un reposicionamiento geopolítico, y vamos a llamar, en todo caso, biopolítico del conocimiento. Es decir, si antes eras objeto, eras estudiado por los sujetos, y como objeto, pues a lo mejor tienes vida, pero a lo mejor objeto no, puede ser utilizado, manipulado como laboratorio, lo que tú quieras. Todo lo que significa en términos discursivos esto, ¿verdad? Pero igualmente, el sujeto del conocimiento, en la disciplina que tiene un objeto que estudia. Así es, el pedagogo enseña didáctica, enseña, es el que posee. El geógrafo ubica, dice dónde está. El psicólogo terapea, es el que está sano y al otro está enfermo. El arqueólogo es el que se identifica que es un proyecto civilizador y que otro no. El antropólogo culturaliza. ¿Sí me explico? Es decir, la lógica de la disciplina es pasando una dimensión crítica, entonces el sujeto clásico, desde la perspectiva epistémica, deja de ser pedagogo el que enseña, sino es el que aprende. ¿Sí me explico? Se convierte, es como en un caso de espejo, te vas del otro lado del espejo para además invertir. Es decir, el sujeto se convierte en plural. Es decir, hay, por tanto, en las culturas marginales, las culturas que no son reconocidas sus conocimientos, generan una etnopedagogía, generan una etnogeografía, generan una etnopsicología, etc. ¿Sí? Es decir, si fuéramos reales, ellos también generan conocimiento, bajo otra estructura y otras formas de proceso. Hay un filósofo que sí lo reconoce, George Agamben, que al analizar lo contemporáneo
es de origen italiano, que en donde los italianos, al igual que los griegos, se sienten un poco desplazados de toda Europa, pero aunque están dentro de ellos, pues viven en las condiciones económicas distintas, habla de esta situación del consejo. Es un reposicionamiento de la otredad, pero también un reposicionamiento también de la filosofía de Heidegger, de estar ahí, estar en el mundo, ser ahí, ¿no? De estar alojado en el mundo. Y ser cual sea, es que cualquier conocimiento, en todo caso lo ha dado de una manera muy simple, como lo voy a denunciar, es posible y está en desarrollo. El pensamiento de la filosofía de la liberación plantea entonces que una crítica al conocimiento solipsista que tiene el conocimiento de la epistemología clásica. ¿Sí? Es ese conocimiento que se crea desde el sujeto. Y se acerca al objeto y lo estudia, pero ese conocimiento es del sujeto. Ese conocimiento se crea no desde la conciencia de un sujeto conocer, sino el conocimiento del sujeto en comunidad. Es decir, la intención es romper con el conocimiento solipsista que tiene la epistemología clásica para convertir el conocimiento que se gesta en las etnociencias, en las culturas, etcétera, es un conocimiento donde el sujeto se construye en comunidad y el conocimiento se construye en comunidad. La comunidad que no solamente lo posee, sino que lo ama. El tutuguri. Aquí el experto es Arturo y el maestro también lo maneja, el tutuguri. Pero el tutuguri es un complejo, donde está el maíz, está el tezuino, donde está un uruame, donde está la tierra, donde está el todo. Pero se aprende a saber que el maíz no solamente se cosecha en relación con la luna, se siembra en relación con la luna, se sabe que es mejor sembrarlo en un territorio donde hay suelo fértil, provocado por el encino, en fin. Todos esos conocimientos, además, están amarrados porque lo enseñan y lo aplican y te permite sobrevivir. Es un conocimiento que se habla, que se comunica, que se transmite, que se hace dialógico. Y si ese conocimiento, esa semilla que se sembró ahí en un magüechi con clima templado o cerca de la barranca, no es el adecuado, se entra en discusión y se replantea el conocimiento. La epistemología, entonces, en esta perspectiva, dice Semmelmann, hegemónica, no se refleja se refleja principalmente en la condición solipsista, pero la comunidad en la epistemología alternativa, plural, su punto de partida es un productor de conocimiento en comunidad. Una conciencia que es colectiva, que parte del hecho de que hay que hablar, y es a partir de los consensos que se construye ese conocimiento, esa etnociencia. Y los consensos de ese conocimiento son así, son conocimientos consensados. En todo caso, ya, los proyectos de investigación son consensados entre el grupo de científicos, ¿no? Aquí el conocimiento es consensado en grupo en la sobrevivencia. La descolonización epistémica aludida plantea que el desarrollo del conocimiento desde la periferia no es un conocimiento consigo mismo y de su experiencia científica, sino que sea dialogado con su homólogo científico. La epistemología que se desarrolla desde un sujeto comunidad que dialoga es consigo mismo y con la comunidad. Esa es la pequeña diferencia, esa es la manera de construirse el conocimiento en este término. El consenso, por tanto, es un punto esencial del proceso del conocimiento. Es necesario no recuperar algunas posiciones críticas del pensamiento de los eurocéntrico, crítico.
En el caso de Foucault habla de los saberes históricos que estaban presentes y enmascarados dentro de un conjunto de funciones sistemáticas. Los saberes eruditos, estos saberes que desarrollan vueltas mentales, él lo aplica para el caso de los enfermeros que trabajan, están en nosocomios, ¿no? En áreas de reclusión o enfermedad mental. Bueno, estos enfermeros generan conocimiento de atención. Igual, podemos mencionar otros muchos profesionistas, o que de alguna manera no son reconocidos como tal. Todos estos conocimientos, como dice la ciencia, el conocimiento central, los descalifican, no son legítimos, no son jerarquizados y por tanto no son conocimientos verdaderos. En América Latina, no sé, desde los años 60, el pensamiento pedagógico latinoamericano con Paulo Freire, por ejemplo, su conocimiento pedagógico fue con adultos, consolidó su conocimiento con adultos, no con niños. Y este conocimiento con adultos y su estrategia pedagógica era reconocer sus saberes primero, de que sí sabían explicar el mundo, lo que no sabían era explicarlo en letras, ¿no? Y mucho menos escribirlo. Entonces, tenía que partir de su conocimiento previo del mundo para poderse acercar a una explicación simbólica a través de la letra. Visto así, Orlando Franz Borda, otro sociólogo bien colombiano, también desarrolla, junto con la influencia de Franz Fanon, teórico africano, el acercamiento de que la investigación social en comunidades campesinas no podía hacerse de manera clásica, ¿no? Yo investigador, el objeto investigado. Es decir, el objeto investigado, concebido, también podía ser investigación de sí mismo y con ayuda con el investigador o paralelo con el investigador. Así la lógica de la investigación-acción participativa surge como una estrategia distinta por principio de carácter epistemológico y por tanto de carácter metodológico. Es decir, América Latina ya estaba pensando en los años 60 o 70 en epistemologías distintas a las maneras eurocéntricas, pero usted también que de alguna forma eran ya aplicadas, pero además con estrategias y metodologías. Para los 80, en México específicamente, el conocimiento que tenían los pueblos indios para el desarrollo o su desarrollo en su comunidad resultó muy importante. La Dirección General de Culturas Populares, que en su momento le tocó dirigir a Guillermo Bonfil, después se lo dé a Daniel Durán, empiezan a impulsar el desarrollo de proyectos populares de investigación popular en comunidades campesinas o indígenas, recuperando sus saberes y conocimientos. El primer acercamiento, vamos a llamar serio, interdisciplinario, ya sea en Pascual, ¿verdad? En donde participa, junto a Manuel Toledo, Arturo Argueta, y otros amigos que conocemos, y empiezan a desarrollar ese trabajo con nosotros, a zonificar su territorio, hacer cartografía comunitaria, saber cómo trabajan en comunidad del territorio, qué son conocimientos se generan en torno a la laguna, qué conocimientos hay del ecosistema, cómo lo nombran. Es decir, prácticamente el conocimiento es real. Obviamente ellos traen una tradición, que es el de Arturo Gómez Pompa y Efraín Hernández Olocoche. Gente de Chapingo, que estudian los suelos, estudian la etnobotánica de la manera posible, ¿no? Claro, ellos también tienen sus antecedentes con Bernardino del Castillo, Bernardino de Sahagún, que son los primeros antropólogos que van conociendo el conocimiento de los pueblos. Es decir, América Latina tiene una historia ya larga de reconocer esos actos, pero son reconocidos como con unos tintes muy folclóricos, hasta que entra por la dimensión cultural o la dimensión de las políticas culturales. Así la etnoecología, la etnozoología, la etnobotánica, la etnobiología, todo lo etno, la etnociencia, entra
en boga en toda la antropología y en la biología. En la geografía también. Ya para los años 80 se empieza a identificar qué saberes, conocimientos de orden anatómico, con nomenclatura y taxonomía para plantas, para animales, para las estrellas, en fin, hay cosmovisión y universo simbólico, hay relaciones psicológicas vinculadas al arte vegetal y arte animal, hay conocimientos para el cultivo y la domesticación de las plantas, de los animales, hay procesos ecológicos y utilización de los recursos naturales, hay un manejo transdisciplinario de las plantas, de los animales, del suelo, de las estrellas, vinculados también a las prácticas culturales. Y todo esto nombrado en una lengua específica. Entonces, prácticamente, lo que está manifestándose es un conocimiento que hoy por hoy sigue estando replegado o analizado aún fuera de las universidades en términos reales, ¿no? Ya comentaba Orlando Quizás Borda, uno de los principales conocedores o impulsores del conocimiento étnico. Él lo identificaba como conocimiento popular, ciencia del pueblo, ciencia emergente, en donde el cual no incluye solamente saberes sino indígenas, sino también de los campesinos, ¿sí? Levi-Strauss lo llamó ciencias de lo concreto. Fernández Solocótzin habla de las ciencias del guaracho. Me parece interesante, aunque Hugo Semelman no se mete a la ciencia, pero reconoce la importancia que tiene esto en términos de epistemologías rurales, epistemologías del presente. El estudio del presente permite comprender, y el sistema de las ideas permite comprender que la gente vive para resolver sus necesidades objetivas y subjetivas. Y estas dependen de sus conocimientos de su entorno, de su conocimiento para sobrevivir. Nosotros los académicos sobrevivimos debido a que pasamos por las universidades y de eso dependemos, pero si nos mandan al monte ya quitamos parte, ¿no? Es decir, a pesar que nos pueda gustar, pero ellos son los que saben vivir eso, pero no saben vivir en su entorno. ¿Me explico? Es decir, hay necesidades urbanas, necesidades rurales, que son de orden subjetivo y material que necesitan analizarse. Y al comprender el sistema de necesidades, comprendemos el conocimiento desbordante que tiene la gente para poder sobrevivir en contexto rural. Ya yo he hecho algunos ejemplos de eso, si quieren en otro momento lo comentamos, pero igualmente la escuela norteamericana habla de esto como bioculturalidad, ¿no? Y incluso patrimonio inmaterial o patrimonio biocultural. Ahí en el mundo norteamericano también, o tradicional inglés, también hay formas de mencionar al conocimiento ecológico, pero siempre relacionado al medio ambiente, ¿no? Tal vez por la dimensión del gran conocimiento que tienen los pueblos indios. Pero vuelvo a insistir, las epistemologías no son propiedad o existen en estos entornos sociales, sino están también en los saberes emergentes, los saberes que se construyen en la vida cotidiana, que podemos llamar conocimiento, sentido del sentido común, que es un tema que yo quisiera todavía abordar, que en un momento lo comento, pero vale la pena analizar. Por tanto, Clifford y la latina es el etos finalmente en donde se construye esto, ¿no? Y hablo de etos en todos los contextos, urbanos o no, ¿verdad? Rurales, campesinos. En las epistemologías locales no establece una relación clásica dualista del sujeto-objeto, ya lo hemos comentado, hombre-naturaleza, sociedad-naturaleza. La implicación epistémica es de externalidad, reconociéndose como otro, y como otro reconozco al otro, es decir, al occidente. ¿Sí me explico? De tal manera que no estás negando todo lo que han hecho, reconoce su condición geopolítica y de poder que tiene con mi conocimiento, pero necesitas enfrentarlo con tu conocimiento.
Por eso es un conocimiento cara a cara, de diálogo, sujeto a sujeto. Obviamente, lejana de la perspectiva occidental. Y esto tiene que ver con de poder separar esto que han descubierto las feministas de este conocimiento, es para ser para el otro. Es un conocimiento, el etnobotánico, pareciera que es para el occidental, ¿verdad? Porque tú se lo das, dices, esa plantita, el chuchupate, tú la puedes encontrar en tal lugar, pero te sirve para curar esto. Ese conocimiento no se aprendió en un instante, se aprendió a través de miles de años. Pero es el momento cuando un farmacólogo norteamericano lo atrapa y lo utiliza, se convierte en chuchupate en una pastilla y te lo devuelve. No te lo reconoce como propiedad de ese conocimiento. ¿Sí me explico? Hay un problema de, pareciera que entonces ese conocimiento ahí está, ¿no? Y sirve para mí, si lo uso, si sirve, lo puede usar, pero no es para otro, es para consigo mismo. Los saberes, los conocimientos, entonces, es una construcción, diríamos en palabras de Fernando Brodel, de larga duración. Uno es de la herencia, ¿no? De herencia que traspasa año con año. Pensamos en una receta tradicional, las enchiladas poblanas de mi abuela. Digamos, eso es muy simple, pero ahí está también. Además, vean la cantidad de programas de televisión sobre cocina contemporánea y el fusil que hacen de la cocina contemporánea mexicana, de los conocimientos que tenemos para producir este platillo simple. La herencia se acumula, pero cuando llega en mi presente, la pongo a prueba. Hoy el conocimiento campesino indígena, la tarahumara tiene un gran problema por el cambio climático. Hoy ya no llueve como antes. Cuando yo sabía que podía sembrar en esa época, sabía que iba a llover en algún momento dado, y entonces ya no funciona, porque el cambio climático modifica las dimensiones locales de temperatura, presión, etc. Entonces tengo que modificar ese conocimiento, tengo que enfrentar el cambio. Por tanto, hay un conocimiento que construye mi práctica y un conocimiento que viene de mi herencia, pero después un conocimiento que comparto con mi compañero, que también tiene una parcela donde él también tiene un conocimiento. Así entonces los conocimientos son prácticos, es conceptual, es un corpus, y al mismo tiempo son emociones. Tienen algo. No es solamente es corpus, no solamente es praxis, es también la emoción para cultivar. En América Latina, todas nuestras acciones tienen que ver con la fiesta. Hay muchos eventos con fiesta, tienen que ver mucho con el lenguaje, tienen que ver mucho con el ritual, es decir, prácticamente nuestras dimensiones de las emociones como recurso, diría Guillermo Bofill, es un elemento del conocimiento, de las epistemologías locales. Ya en términos prácticos, es necesaria una reapropiación de estas epistemologías. No es gratuito que si en los 70 la Dirección General de Culturas Populares, a través de sus diferentes programas, tenían marcado que era necesaria la recuperación de la palabra, de la memoria, de los conocimientos, las tecnologías, los espacios, el arte popular, las vinculaciones que hay entre los ecosistemas y la cultura espiritual, eran importantes de la cultura para recuperar los elementos de identidad y ponerlos en juego. Eso es parte de los epistemos. Aquí la dimensión científica occidental, donde lo ontológico no entra, aquí la epistemología del sur sí entra. Las epistemologías sí entran en los recursos subjetivos. La Conferencia Mundial de Ciencia, en 1999, comenta y reconoce los sistemas tradicionales y locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y comprensión del mundo, pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la historia, una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, y que es menester preservar, proteger, investigar y promover ese patrimonio cultural y ese saber.
a pesar de que lo reconocen, dejan de lado que sean posibles conocimientos con contenidos incorrectos. Es decir, a pesar que la Conferencia Mundial de Ciencia dice que es importante sus saberes, lo deja a un lado como un conocimiento ético. Creo yo que es un punto a discutir y que en los siguientes capítulos de la tesis lo voy a manejar. Pero el tema también es que los saberes los ubican en el sentido común. Y hoy, la única, vamos a llamar, teoría social que se acerca al estudio de los sentidos comunes es la teoría de las representaciones sociales, que es de la derivada de la escuela de la psicología social. La teoría de las representaciones sociales trata de comprender desde el pensamiento euro-norteamericano al sentido común, pero desde esa perspectiva sigue siendo tachada como una opción mínima. Habría que analizar más el sentido común con un conocimiento que se funda en la experiencia, en la herencia, en la experimentación y en el corpo, en la reflexión, en el pensamiento. No es simple, no hay que banalizarlo, como pretende la ciencia clásica de banalizar al sentido común, que habría que precisarlo, habría que detallarlo, pero que, vuelvo a insistir, no está lejano de un corpus, de una praxis, de un alma y de las emociones. Con esto lo dejo aquí. El texto es mucho más amplio, el que yo circulé, tiene mucho más detalles específicos que pues, vale la pena discutir. Y que vuelvo a comentarles, es un pedacito de la tesis doctoral, que es lo que estoy tratando de argumentar. Listo, compañeros. Bueno, tengo la palabra de aquí. El ejercicio de vincular esa perspectiva de las tecnologías con el planteamiento crítico de la teoría crítica
interdisciplinaridad, porque le da un énfasis ya no solo de conocer por conocer otras tecnologías, otras nacionalidades, otras formas de hacer ciencia, sino que al mismo tiempo ahora lo ubica en una perspectiva crítica acerca del papel dominante, hegemónico, de la institucionalidad del epistemología occidental, ¿verdad? Entonces, si son saberes sometidos, ¿no? O sea, subalternos, subordinados, pero que ahora tratamos de comprender y de proyectarlos desde su corpus y su praxis, incluso de su propia emocionalidad, como, digamos, un cuestionamiento para llegar a una la propia epistemología a partir de la velocidad. Creo que en este sentido es muy, parece muy interesante la propuesta porque le da armas al proyecto dialógico, crítico, que atenta contra el absolutismo totalizante de la civilización occidental desde la perspectiva crítica y, digamos, le da un nuevo aire a estos estudios que se habían quedado desde mi perspectiva en la documentación de las tecnologías locales, indígenas, campesinas, ¿verdad? Creo que ese esfuerzo, el mismo de Fernando Toledo, no me acuerdo, porque eso no lo da, Fernando Toledo, y está también ya en esta misma publicación, ¿verdad? Junto con Francisco Barrera Azul. O sea, gente que tiene toda la vida visto como que empiezan a dar esta nueva lectura a su trabajo anterior de profundización de esas. Y entonces, bueno, de ahí creo que sería la relevancia que yo le veo a este esfuerzo de periodismo. Ahora, lo que sí me gustaría preguntar es que en la segunda parte, más bien en la última parte de su texto, ya me alcanzó a presentar, plantea digamos, entre las múltiples tareas que quedan a los académicos que adoptan estas perspectivas críticas, la producción del reconocimiento de todos estos saberes, de todas estas ciencias, pero ahí es donde yo veo un pequeño problema, porque reconocimiento desde dónde o desde quién, ¿verdad? Por ejemplo, la sesión pasada hablábamos de que si bien es loable pensar en que hay que reducir el calentamiento global y que los servicios ambientales de algún modo pisan carbono, propician la integración de cuencas, de producción de agua, pues simplemente ya pensar en que la naturaleza brinda servicios, pues es una perspectiva colonial, ¿no? Colonizadora de la naturaleza, porque ya estamos viendo como bienes que nos está ofreciendo la naturaleza. Igual, hoy veía nada menos sobre un caso de Perú, que acaba de reconocer varias tecnologías y conocimiento de una normativa y una tecnología para producir sus prendas, conjuntos de papeles y demás, se reconoce como propiedad intelectual, ¿verdad? Pero sería la pregunta, igual, reconocimiento desde dónde, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos el reconocimiento de los clientes para hacer valer esos conocimientos, esos etnotecnologías, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los derechos humanos. Desde el ámbito internacional, desde el concepto de humanidad y de sociedad que son occidentales, se reconocen
los derechos humanos, los derechos del infante, los derechos de la mujer, ¿verdad? Universalizando este reconocimiento desde Occidente. Entonces también reconocimiento de don. Y lo mismo que platicábamos en otra ocasión sobre el reconocimiento, sobre el reconocimiento de los territorios, las tierras indígenas, ¿no? Que decíamos, bueno, es que la primera es la lucha agraria, la lucha legal, ¿no? Para la tierra. Pero en segundo lugar, más importante sería el conocimiento por la idea de territorio, que es mucho más compleja y que involucra la presencia del ser humano, de sus conocimientos, de sus experiencias, de sus bondades. O sea, el territorio va mucho más allá de la propiedad de la tierra. Pero también sería una pregunta, reconocimiento desde dónde. Todos estos aspectos, ¿no? Territorio, derechos culturales, derechos humanos, reconocimiento de la propiedad intelectual, servicios ambientales, son construcciones occidentales que ya las consideramos prácticamente materialidades, ¿no? Hechos sociales, comunitarios, pero que las otras culturas no necesariamente las ven, ni las conciben, ni forman parte de su sentido común, como decía, ni de su subjetividad social, ¿verdad? Entonces, sí queda, yo más bien estas materialidades las diría como efectos del solicismo autodestinador del Occidente, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué necesitamos reconocer, o qué tipo de reconocimiento, o de no? Me acuerdo que en un señor que como mencionó sobre el patrimonio cultural, hablamos del circuito y decíamos que se debe ser que es importante que conozcamos como patrimonio cultural y material de los árabes, porque hay que reconocerlo como un patrimonio de la nación, ¿no? Y es de la nación razonable, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿cómo asumir estos reconocimientos que se plantean al final? ¿Cómo plantearlo desde una perspectiva crítica? Precisamente es un tema en donde hablaba yo de patrimonio natural. Ciertamente, el sentido de sociedad es una situación difícil. Invariablemente, yo creo que el conocimiento, en este caso el campesino indígena, que le permite sobrevivir, utilizar los recursos sociales, son hoy por hoy muy eficientes. Pero la eficiencia es que algunos de esos conocimientos son utilizados, ¿no? Como una pastilla, de vuelta de su. Y como no son conocimientos protegidos, cualquiera puede venir a la batalla y identificarlos. Es decir, lo que son lo que es, por ejemplo, la denominación de origen. Es una forma jurídica en donde se protege un proceso productivo, ¿no? Que conocen todo el mundo, es el tequila. Incluso a partir del tequila se logra esta denominación de origen, se va perfilando a la protección de un territorio a partir de lo que es la unidad, que en términos declaratorios es el paisaje agave, ¿no? Entonces se protege no solamente el entorno ambiental, sino se protege las maneras en que el hombre utiliza el entorno, le da un sentido de paisaje, de carácter estético, pero al mismo tiempo le da el uso y el conocimiento que se genera en ese paisaje es propiedad de ese paisaje. Al grado que el conocimiento para producir el tequila es un conocimiento de origen, y nada más es de ahí, y cuidado con que lo agarre. Por eso hay un montón de marcas que puedan surgir de ahí, pues, pero ya. Pero ese es del queso cotija. El queso cotija
como saben, es un queso añejo, se elabora en la montaña de Michoacán, y para producir ese queso se utiliza la leche que producen cierto tipo de vacas que viven en la montaña y que comen ahí del pasto de esa zona. Y se produce el queso de acuerdo al entorno ambiental de la montaña de esa zona. Así que la denominación de origen está protegiendo saber, contenidos, es decir, un montón de elementos, ¿no? Pero de eso al reconocimiento de los derechos colectivos, por ejemplo, es un tema que los abogados les acatean. Vale la pena que nosotros nos podamos meter y empezar a trabajar eso. Es que el conocimiento del caso que se practica es una actualidad, en todo caso, pero es el conocimiento que está atrás de ese proceso. La fermentación, conocemos un texto, ¿te acuerdas de los años 90? Que biólogos estudian el bichito que se produce para fermentar el tejuino. Es un bicho oriundo, endémico, nada más existe en la tabla humana. En términos biológicos es único ahí, y eso lo descubrieron, como sea, los ratones, ¿no? Con una plantita, porque ¿sí me explico? Ese conocimiento, pues viene otro y lo agarra y lo agarra y punto. El punto es que, ¿por qué no proteger eso? Como propiedad, el conocimiento es propiedad. Si una farmacéutica marca y dice esto es propiedad y por conocimiento, también los conocimientos son propiedad. Y si estamos en este país, que todos se fusilan, o en estos países que todos se fusilan, nos agandallan, nos ven cara de tontos, es necesario protegerlos. Si son conocimientos construidos no del presente, por eso es una historia cultural. Por eso, ciertamente, el conocimiento que se divulga en el campo, que se divulga y se distribuye en una práctica cultural, en un té para curarte, ese conocimiento es una pedagogía sociocultural que está atrás de muchas cosas. Y es un conocimiento que se profesa. Ciertamente como derecho humano, ¿no? Pero también como derecho cultural. Y los derechos culturales en este país siguen siendo los que menos se a ello también había que pensar que las epistemologías locales es la mejor referencia de comprender la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad. Para la tesis pongo varios ejemplos de poder pensar esto. Uno es el agrosistema del Mahueche, ¿no? El alambre utiliza el Mahueche. El Mahueche es un sistema muy específico para bosques templados. El otro es, que quiero trabajar, es la gastronomía mexicana, ¿no? Del norte específicamente. Muchas gracias. El otro es la poética de los paisajes. Es decir, por sí mismo, y en términos reales, la poesía es un conocimiento cargado de mucha metáfora, sí, narrativa, texto, literatura, pero para la ciencia eso no es conocimiento, sin embargo, es conocimiento. De otro tipo, pero es conocimiento, y dice verdad, y tiene contenido de verdad. Entonces, y otro, quisiera trabajar, pero todavía no estoy en duda, pero es los saberes que tienen las gentes que trabajan en Guadalajara. O sea, pueden tener teoría pedagógica, cayetana, rigostiana, pero esto, a la hora de cambiar un pañal, cambia. Y cuando tienes 6 o 7 directos caguetes, están tratándote, no puedes golpearlos, tienes que tratarlos, tiene una dinámica de aprendizaje totalmente. Y eso se hereda de los maestros, ¿no? A través de los años, en educación inicial, van provocando un conocimiento. Pero esos son conocimientos que, vuelvo a decir, están. ¿Cómo proteger esos conocimientos? Ya llegar al conocimiento de educación inicial, pues es la propia educación inicial la que puede generar esa asociación y sistematización de esos saberes. Pero lo que es el campesino, indígena, necesario proteger. En el evento donde presenté esta ponencia, le puse un ejemplo
de cómo las mujeres parteras, formadas en el campo oaxaqueño, y por migración van a dar a Baja California, a la zona de San Quintín. Ustedes saben que son barritas prácticamente donde la gente vive ahí, encerradas con campos de concentración. Entonces, ellas se han organizado para atender a mujeres embarazadas, en el trabajo de parto, invitar a las parteras. Y ellas las atienden. Pero el servicio de salud está reconociendo a las parteras, pero solamente reconociéndolas mientras el servicio de la salud les dé una credencial. Si no tiene la credencial, no funciona. En San Quintín, es decir, bajo las condiciones de miseria, las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones de marginación, no le queda otra a la propia ciencia de recurrir a estrategias de la propia cultura tan desarrollada. Pero, siempre y cuando el servicio de salud lo reconozca. No entra en diálogo, simplemente te reconozco, ya el asunto, cómo lo manejes, tus plantitas no me interesa, pero te reconozco. No hay diálogo, pues. La institución, la autoridad es la que autoriza el conocimiento. Pero igual sucede con muchos otros procesos, ¿no? La medicina alópata, la medicina tradicional puede perfectamente combinarse, pero las universidades no las aperturas. Es difícil. El asunto del diálogo se dice fácil, pero es prácticamente un enfrentamiento. Igual con el asunto legal, los derechos colectivos es un asunto que hay que trabajar, ¿no? Y que pocos abogados se meten. En fin, el tema va a ser muy discutido, va a seguir siendo discutido desde una condición de poscolonia. En el momento en que acabamos con la colonia, en la colonización, ¿qué sigue? Estamos planteando una nueva utopía, ¿verdad? ¿Qué sigue después de eso? Es posmodernidad en una condición moderna. En la posmodernidad entonces habla de diversidad, de reconocimiento de la diversidad, entra esta discusión. Es igualmente peligroso para bajo el uso del imperio. En fin, son cosas que hay que estar discutiendo y que, bueno, la oferta o la tesis que voy a defender, pues vamos a aquí tiene levantada la mano Víctor Hugo, creo que quiere hacer dar una opinión. Vamos a ver si es posible escucharlo. ¿Nos escuchas, Víctor? Si quieres activar tu micrófono para oír tu opinión, yo voy a silenciar el nuestro cuando tú comiences. Bueno, ¿me escuchas? A ver, un segundo, voy a conectar las bocinas. A ver, Víctor. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Eso. Oye, bueno, pues ahí va mi opinión, ¿sale? Sí. Bueno, mire, leí el texto que mandó Federico y y bueno, a mí siempre me gusta platicar con Federico porque, bueno, con todos ustedes, pero digo en particular con Federico porque además de que compartimos ahí en algún momento el espacio en el TEC, digamos que tenemos coincidencia en algunos puntos de vista, ¿no? Pero sí me di a la tarea entonces pues de leer lo que mandó un poco para pues mostrarle atención a su trabajo, ¿no? Siempre me parece muy apropiado los señalamientos que hace. Sin embargo, sí pienso que para plantearnos una crítica epistemológica, pues tenemos que, por principio, hacer genealogía de los
conceptos, ¿no? El mismo concepto que da título al documento que nos mandas, que es una de tus ponencias, hace referencia al poscolonialismo, ¿no? Y entonces ya desde la época de los 50, cuando Fanon escribía sus primeras obras, Fanon se distancia de la posición postcolonial y él dice que se debe acudir a la decolonialidad, ¿no? ¿Por qué se distancia? Pues porque los estudios postcoloniales se sitúan en periodos de tiempo muy específicos y desde ahí hacen historia. Es decir, los estudios postcoloniales se definen así, como postcoloniales, por el hecho de partir de la propuesta metodológica de comenzar a hacer análisis en las naciones independientes, precisamente de situaciones posteriores, ¿no?, a la salida de los gobiernos coloniales, ya sea que se implementaron por el gobierno directo o por el gobierno indirecto. Entonces, dice Fanon que digamos, eso limita mucho el análisis, porque no deja ver que el colonialismo sigue estando presente. Es decir, esas formas político-administrativas que eran coloniales y se habían implantado para la dominación en naciones colonizadas, fueron aprendidas por las sociedades nativas, y entonces al salir los colonialistas de estos territorios, las reproducen. Entonces dice Fanon que ahí está el meollo de la colonialidad, ¿no? Ahí está la persistencia. Entonces, la crítica al posicionamiento postcolonial es que es una aproximación metodológica determinada por un momento histórico que tiene que ver con la administración política de las colonias, ¿no? Y ya desde ahí Fanon, desde los 50, ¿no?, Fanon se comienza a desprender de eso, porque incluso después va a venir, pues ya sabemos, los estudios subalternos con Ranajit Guha, por ejemplo, y en su texto de Dominación sin hegemonía, Ranajit Guha va a hacer evidente que el sistema de gobierno y administración postcolonial es precisamente la reproducción del sistema colonial, ¿no?, desde las propias élites del poder indias, ¿no? Entonces va a ser una crítica muy fuerte. Y luego también va a estar Edward Said con el rollo del orientalismo, donde también va a decir, no, pues es que el problema con Oriente es que sigue persistiendo la construcción de la historia de Oriente, elaborada desde las herramientas teóricas metodológicas occidentales. Entonces, pues es una visión occidental de la realidad oriental, ¿no? Y ya, digamos, esos son como señalamientos metodológicos que pudiéramos hacer para abordar el pensamiento decolonial, porque el pensamiento decolonial es otra cosa muy diferente al pensamiento postcolonial o a los estudios postcoloniales, ¿no? Y luego, el concepto de dialogicidad, ¿no? Yo ahí en el IPEC discutí hasta mis últimos días de trabajo ahí, discutí que Freire, de alguna manera, Paulo Freire, de alguna manera había tomado de la producción intelectual rusa el concepto de dialogismo, dialogicidad, dialógica, etcétera, ¿no? Porque ese es un concepto acuñado por Mikhail Bakhtin en su texto de la crítica a la literatura de Dostoyevsky, ¿no? Ahí acuña Bakhtin el término dialogicidad. Es como el término de etnografía, ¿no? Uno piensa que el término de etnografía, es decir, así nos lo enseñan acá en la escuela en México, el término etnografía viene de Malinowski, ¿no? Y que él es el que, digamos, funda la etnografía como proceso
metodológico propio de la antropología, pero en realidad los estudios sobre los pueblos nativos, conocido con el término de etnografía, ya existía en el último periodo de el zarismo ruso. Fue ahí donde se acuñó el término etnografía, precisamente porque a través del sistema de los zares en Rusia se acudía a la colonización de los pueblos eslavos, que les decían los esclavos, ¿no? O bárbaros, como les decían los griegos en su época. Se acudía al estudio de esos pueblos para colonizarlos. Entonces ahí se acuña el término etnografía. Otro término, praxis, ¿no? Tú manejas ahí una relación entre praxis, corpus, animus, para distanciarte de una praxis práctica, que sería una praxis occidental basada en la diferenciación objeto-sujeto. Sin embargo, cuando uno lee el texto de Dialéctica de lo Concreto de Kozik, uno se da cuenta que la praxis no es práctico. Praxis no es sinónimo de práctica. Es decir, no es sinónimo de pragmatismo. Praxis es el carácter ontocreador del ser, ¿no? Así lo va a definir Kozik, y luego va a profundizar más y va a decir que el ser humano es un ser antropocósmico, ¿no? Creo que esto ya se los había dicho en alguna ocasión. ¿Por qué antropocósmico? Porque el ser, a través de la práctica, de esta expresión ontocreadora, ¿no?, expresa su posición en el cosmos, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya te lleva a hablar de ontología, ¿no? Y luego, el mismo Kozik y otros van a decir que la dialéctica entre objeto-sujeto no es en tanto que el objeto es cosa y el sujeto es persona. No. El sujeto es persona, pero el objeto es el tema de análisis, de investigación, de reflexión, que lleva al sujeto, ¿no?, a investigar, a producir conocimiento. Entonces, me parece que también ese es un error de la antropología en general, ¿no? La antropología dice que la antropología, en tanto ciencia etnográfica, no tiene objeto de estudio, ¿no? Digamos, es un error epistemológico plantear eso. Toda ciencia tiene por objeto, ¿no?, un tema de análisis, de discusión, de debate, etcétera, etcétera. Y además ese objeto se va construyendo, ¿no? O sea, nunca está terminado al 100%, por así decirlo. Entonces, la cosa no va a ser una expresión objetiva en tanto cosa material, única y exclusivamente, sino que es cosa en tanto se reflexiona sobre él, en tanto se le cuestiona, en tanto se le critica, etcétera, etcétera. Es decir, en tanto se le toma como objeto de estudio. Y entonces la antropología va a decir, no, es que nosotros no tenemos objeto de estudio porque nuestro objeto son las personas, entonces somos una relación sujeto-sujeto. Pues lo que pasa es que ese es un error epistemológico de Geertz, de Clifford Geertz, cuando plantea eso, ¿no? Es decir, Geertz hizo una muy mala filosofía que la llevó a la antropología y entonces provocó muchas confusiones, ¿no? Pero esos son algunos conceptos. Y luego me parece que hablar de decolonialidad y pedagogía sin tratar los textos de Fanon sobre pedagogía decolonial, pues deja un poquito así como en el aire el mismo concepto de colonialidad que tú manejas al final de tu texto, ¿no? Porque Fanon, y luego va a seguir ese ritmo, Fanon, lo va a seguir ahora en estos tiempos Katherine Walsh, y va a seguir desarrollando Katherine la idea esta de la pedagogía decolonial, así se denomina, ¿no? Y digamos, en lugar de ubicar esa referencia, tú ubicas
el multiculturalismo de Kinkel y Steinberg. Ese multiculturalismo yo lo critiqué mucho ahí en el IPEC, porque es un multiculturalismo muy mecanicista, ¿no? Ellos dos hacen una división, ¿no?, entre 5 tipos de multiculturalismo: que el idealista, que el multiculturalismo monorreferencial, el multiculturalismo liberal, el multiculturalismo de izquierda y no sé qué onda. Total que lo único que hacen es confundir al lector sobre el problema de la diversidad, ¿no?, o de la diferencia, porque esas categorías ni siquiera las desarrollan bien. Entonces cuando estábamos en el IPEC, pues yo debatía esa propuesta de Kinkel y Steinberg, y les decía más bien que a lo que se debería de apuntar era precisamente, si es que se quería tomar una posición para afirmar los saberes que han sido negados o ocultados o invisibilizados, lo que habría que hacer es entonces recurrir a la genealogía de algunos conceptos y arribar a la pedagogía de ecología, ¿no?, porque tiene mucho más solidez teórica y genealógica, ¿no?, que estas otras propuestas que lo único que hacen es como repetir y repetir y repetir lo que Freire dijo, pero sin más desarrollo. Digamos, esos serían mis comentarios en términos metodológicos, ¿no?, sobre conceptos. Ahora, las preguntas que te haría son las siguientes. ¿Tú qué opinas de los conceptos, por ejemplo, de sociedad abigarrada o de etos barroco en oposición al etos de Wirtz, ¿no? Que si te fijas en la cita que tú manejas de Wirtz sobre etos, pues no define etos, o sea, describe, etos para Wirtz es como un concepto descriptivo, ¿no?, pero no es un concepto analítico. Entonces, el etos barroco sí es un concepto descriptivo y analítico, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa. ¿Qué opinas, en tanto que te estás posicionando desde referentes latinoamericanos, intelectuales que han tratado o que se han posicionado para la afirmación de los saberes locales? ¿Tú qué opinarías de estos conceptos de sociedad abigarrada y etos barroco? Ahí lo dejo. Sí. De las dos nociones te puedo hablar de una manera muy general, ¿verdad? Del etos barroco, la verdad, no lo conozco. No es la primera vez que lo escucho y en la material con gusto lo escribo, ¿verdad? De la sociedad bigarrada o bigarrado lo he escuchado y lo he leído en los términos de cómo en América Latina, y esto no sé si está muy vinculada al pensamiento de Néstor García Cancini sobre las culturas híbridas, pero una sociedad bigarrada, así como lo estoy entendiendo y como la he leído, no específicamente del autor que lo desarrolla, que lo conozco, sino como una de lectura de otra, es aquella en la que finalmente, dentro de su contexto en que viven de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad, toma de muchos otros elementos culturales distintos al suyo, elementos para poder resolver sus propias necesidades. Y desde esa perspectiva, entonces, surge, más allá de una noción clara, una noción más que multicultural, una noción más de interculturalidad, ¿no?, donde posiblemente se tomen prestados algunos elementos culturales de otros etos, esta noción que yo retomo de Goethe, y en ese sentido, pues no esté clara una sociedad con una identidad muy definida, con una dimensión de un perfil bien claro, sino está bigarrada, ¿no? Y que el encuentro, o siempre le encontré la noción vinculada a la hibridez que maneja Néstor García Cancini.
eso es lo que yo puedo decirte, ¿no? Pensando en que no estoy siendo muy preciso con la noción, y pensando que sí, cuando lo he escuchado, más bien lo he leído, pues lo relaciono a esto, teniendo una serie de cosas. Pero quisiera comentarte que las observaciones que me haces sobre hacer estas notas al pie a cada una de las nociones que he estado manejando, pues sí las voy a tener que hacer para poder precisar la noción, en este caso del corpus, de praxis y ánimos. Y son nociones que estoy trabajando, no es algo que está terminado y que por años se lo he traído encima, pero cuando lo pongo en latín ya es una contradicción a lo que yo estoy diciendo, porque parecía que a través del latín entonces justifica una epistemología real, ¿no? Cuando puedo utilizar el conocimiento de una palabra rambul, etcétera, o otra palabra, ¿no? Es decir, esto sí mismo es una contradicción misma de esto, pero pues si no planteo contradicciones, pues yo no me voy a poder modificar mi pensamiento, ¿no? Y te agradezco, mi estimado. Pues eso, no sé si haya más comentarios. ¿Cuál? ¿Los rojos? Modernidades coloniales. De Saurab, Dubé, Ishita Berger y Walter Minor. Pero les prometo que les voy a mandar ahí con el IP para que lo veamos. Y es la tercera edición, ya el Colegio Mexicano nos editaba, pero es muy, muy interesante. Y aquí ubica exactamente la posición que tiene Franz Fanon sobre la colonialidad. Y eso no africano, de ese nacionalismo que existe en África y esa reconstrucción nacional que existe, una cosa muy distinta que sucede en América Latina. Por eso es que se explica muy bien su noción de colonialidad para ellos, la poscolonialidad para América Latina, que puede discutirse, pues, ¿no? Pero son para distintos momentos, distintas regiones, estas dos nociones que hay que ubicarlas en sus contextos precisamente. Porque si no, no podemos comprender que hay diferentes formas de colonialidad. Y pareciera que la modernidad es pareja, y la colonización es pareja. No, es distinta. Y por tanto, hay que pensar en procesos distintos de colonización. Eso es lo que... Bueno, Pablo Freire. ¿Alguien más? Sí. También no generalicé lo generalicé sin el sentido de género, pero obviamente es fundamental. Si hay sometimiento en la superficie, hay sometimiento más abajo, ¿no? Que son los mucho más los mujeres, las ancianas, ¿no? Nosotros saber que cada vez se pierde y nada se recupera, ¿no? Y la plantea como una necesidad. Entonces, eso es parte del accidente, ¿no? Dejar morir los conocimientos que trae una persona de 200 años. Y son cosas que hay que recuperar. Pero sí, ciertamente, el pensamiento feminista da aportes importantes a la sistema tecnológico, ¿no? De saber en condiciones de nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, yo lo he utilizado para el conocimiento que tienen las mujeres del desierto para el manejo de datos, ¿no? Que son singulares, son muy eficientes. Es decir, existen conocimientos también de género, ¿no? Muy especializados para vinculados a la producción, la reproducción, pues, ¿no? ¿Sí? Claro. No quisiera, si no hay alguien más, pero hacer un comentario también.
Este, bueno, pues sí hiciste una como muy clara, digamos, relación de un poco la trayectoria que ha ido tomando el concepto de conocimiento indígena, como desde distintas áreas incluso del mundo se ha abordado el concepto y con qué fines. Un poco lo que noté es que, bueno, si bien ha habido como este proceso de reconocimiento, el conocimiento, entre comillas, y al cual hace pertinentemente una crítica a Arturo, porque efectivamente, si bien se ha basado en el reconocimiento, seguimos un poco con la idea de que hay una posición desde la cual se reconoce, ¿no? Y es la única desde la cual se debe reconocer, y a partir de ahí, pues ya es un gran avance que se lleve a cabo ese reconocimiento. Entonces, algo que veo ahí que es, no sé bien cómo lo estés manejando, pero me parece una diferencia muy importante, porque si se lograra distinguir, se da un salto, digamos, brincamos al otro lado, hay una ruptura que nos hace romper con esta idea de que es necesario reconocer un conocimiento. Es decir, no me quedó muy claro bien cómo estás diferenciando cuando hablas de saberes y cuando hablas de epistemología. Sí. Porque creo que poner a la epistemología en el centro de la discusión haría toda la diferencia, en el sentido de que si entendemos epistemología como una forma de conocer, o sea, ¿cómo vamos a conocer? No nada más el reconocer conocimientos que están ahí, sino saber identificar formas de conocer, que va todavía más allá. Y cuando comenzamos a distinguir formas de conocer, ahora sí que nos liberamos de toda la carga, digamos, de las instituciones dominantes que reconocen. Ya nos olvidamos de eso y entramos a nosotros mismos, ya fuera de la dominación, entender la importancia de una diversidad de formas de conocer. Entonces, en ese sentido, los saberes toman otra forma. Y cuando entramos en ese terreno de las formas de conocer, pues cuando hablamos de saberes, yo siento que estamos un poco dentro de áreas, ¿no? Saberes ambientales, saberes dentro del trabajo, de la crianza, ¿sabes? Sí. Pero cuando hablamos de formas de conocer, eso nos permite ir más allá, como dar un paso mucho más radical en el sentido de poder cuestionar la estructura de poder, o sea, la epistemología detrás de la estructura amplia de poder. Y en ese sentido, cuando ya damos ese paso dentro de lo político, entonces podemos entender mucho mejor el proceso de colonización y de dominación que hay detrás de la forma en que históricamente se desplazaron los conocimientos. No sé si se entiende un poco por Sí, claro. En ese sentido, a lo mejor el debate de colonialidad podría ayudar, aunque ya se comienza a hablar de un poquito más allá de eso. Por ejemplo, Silvia Rivera pues hay un planteamiento bien interesante que yo tengo pendiente ahí entrarle, pero creo que ella ya comienza a ir más allá de eso. Y en ese sentido me parece bien importante politizar el debate no solamente de la posibilidad de muchos saberes en igualdad al saber dominante, sino el reconocer las distintas epistemologías que en todo caso nos llevarían a cuestionar la epistemología de la dominación. Y en ese sentido, vamos más allá de necesitar un reconocimiento por parte de la estructura de dominación
para nosotros mismos, dentro ya de un plano más autónomo, comenzar a entender para provecho de los distintos grupos sociales históricamente organizados, que ellos mismos reconozcan la validez de sus tecnologías y las empleen para beneficio propio. Y liberarse un poco de la epistemología dominante para desde ella reconocer su saber. Habría que diferenciar, porque ciertamente en este momento aquí entras en crisis, vamos a llamar, de desconocimiento de noción. En filosofía, creer, saber son cosas muy específicas, y conocer son cosas muy específicas. Luis Villoro en México, y contribuyó mucho para América Latina, contribuyó mucho para ese pensamiento, esas nociones, ¿no? Y así se llama su libro, Creer, Saber y Conocimiento. Entonces, vale la pena recurrir a eso. Pero cuando pasa a esa dimensión y lo desmembre, lo desvanece, le da una posición importante al conocimiento indígena, desde la filosofía latinoamericana. Pero igual, el conocimiento, cuando nosotros lo metemos a una dimensión histórica, entonces la historia crítica también toma un papel importante. Es decir, la historia como tal, como así lo manejamos, como la maneja en este caso Dussel, el conocimiento del colectivo, el saber colectivo, comunitario, en consenso, es un conocimiento en historia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Bolívar Echeverría tiene una serie de propuestas interesantísimas para pensar en la historia latinoamericana desde los conceptos. Bueno, este es uno. El otro es que en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con su maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia, que no se en la Facultad de Filosofía y Letras, tiene su dimensión de estudios de epistemologías plurales, y que le está dando seguimiento es León Oliver. Y esta dimensión, que como cada denunciado, está discutiéndose en la tesis doctoral de epistemologías plurales. ¿Cómo se construye? ¿Por qué se construye? ¿Cuál es la argumentación? Porque hoy ya a esos, bueno, al entorno de la Universidad de la UNAM, están metiendo ya abogados para hablar precisamente del tema de los patrimonios, las propiedades, ¿no? La propiedad del conocimiento. Y a los abogados les están metiendo a este asunto de los derechos colectivos, ¿no? Que es un conocimiento así, en consenso, en diálogo, etcétera. Esos conocimientos. Y luego, cuando logramos plantear cosas tan simples como la gastronomía mexicana y epistemología, pues empiezan, la verdad es que no, pero es fundamental porque de eso depende la alimentación mexicana, así de simple. Y hoy, el maíz no hay país, ya no tenemos maíz. Y todo eso, pero el punto es de que es tan crítico el asunto que hoy prácticamente todos los nutriólogos, por ejemplo, los nutriólogos que estudian la cocina mexicana, es muchísima que no. Pero cuando eliminas todas las sodas que existen en el mundo y los excesos de azúcar, resulta que la cocina mexicana es muy. Pero entonces hay un sometimiento clásico, ¿no? La fast food, una rápida o la comida lenta. Y pareciera que la cocina pues no tiene importancia, pero tiene una construcción cultural y del saber es extraordinario, muy importante, ¿no? Para el norte el asunto del sol, el asunto del secarse es fundamental. Y es un conocimiento es arrastrado por muchos años, ¿no? Por eso vivir en el norte es condición de aislamiento, entre muchos otros cosas. Es decir, son cosas pragmáticas que la propia epistemología debe llevar de vida cotidiana, sino como permite un conocimiento sobre una información de material. Por eso sí su noción es que de este discurso que yo estaba marcando de saberes, de creencias, etcétera, lo estoy pasando a. Aunque ya desde la epistemología había un crítico de mi tesis
Hablas de epistemología cuando la noción de epistemología es una noción seguramente no. Entonces, ¿qué? No puedo negar al otro que sí ha avanzado también, pero hemos avanzado juntos con ellos en diálogo, ¿no? Es decir, son las cosas en que me meto yo, pero que necesito anotarlas en una nota de pie que fascina esas nociones y esas críticas posibles que yo pueda argumentar. Porque no puedo enfrentarme plano al pensamiento norteamericano, ¿no? Porque de ahí nos hemos formado académicamente. De eso nos alimentamos, no nos pensaríamos estos como tres. Eso prácticamente son unas perspectivas dialécticas, ¿no? Y ciertamente por observación con interferes. Muy bien. Pues muchas gracias. No, pues aquí, muchas gracias. No, muy bien, estamos dentro del tiempo. Nos ha compartido este planteamiento. No sé si esté disponible el PowerPoint. Sí, gusta que lo pasen esta semana. Igual, o sea, yo lo que podría es enviarles ya PDFs de estos junto con el PowerPoint, ¿sabiste? Sí, el PowerPoint es un mísero resumen al texto, ¿no? Ahora el texto es un mísero resumen de la tesis. Es más un pedacito, el libro